Mientras estemos aquí en esta tierra, lo que más anhelamos es ser usados por Dios. Vamos a orar. Pues celestial, te bendigo, te glorifico y te doy gracias una vez más por tu infinito amor y misericordia, por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Gracias porque me das nuevamente la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Te pido como siempre que tú nos des el consejo apropiado que nuestros corazones, nuestras almas necesitan. Síguenos, Señor, usando para la gloria tuya y también te pido que estemos atentos a lo que tú nos quieres hablar en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo número 6, versículo del 1 al 10. Isaías 6. La palabra del Señor nos dice: en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean yo con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón me entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ser usado por Dios no es un misterio reservado para unos pocos. Es un llamado que toca a todos los que desean vivir una vida espiritual auténtica y transformadora. No espere oír la voz de Dios audiblemente como fue en el caso de Isaías o en el caso de Moisés. Para ser usado por Dios se necesita obedecer a lo que nos dice Dios en su palabra, la Biblia. Tampoco se necesita ser perfecto. Se necesita tener un corazón abierto y dispuesto. Dios en realidad nos conoce a todos en lo más profundo. Él sabe cómo trabajar en cada uno de nosotros para convertirnos como en un vaso que lleve y transporte su gloria. Para ser usados por Dios hay muchos requisitos y a veces nosotros pasamos por alto. Queremos ser usados por Dios, pero no ponemos atención a lo que nos dice la palabra. Y en esta oportunidad pues vamos a ver algunos de ellos. Y para ser usado por Dios debe tener comunión con Dios. ¿Cómo puede usted hablar de alguien a quien no conoce? ¿Cómo usted se puede dirigir a otra persona invitándole a que conozca a alguien que usted no tiene comunión, que usted de vez en cuando nomás le ve? No. Cuando uno quiere realmente, con seriedad, ser amigos de alguien, toma tiempo para pasar juntos. Toma tiempo para mirar, para escuchar, para ver lo que él quiere hacer y lo que él desea realizar. No hay otra cosa. Si usted quiere estar más pegado al Señor, debe tener comunión con Dios. Justamente es lo que nos habla en el libro de Éxodo, hablando de Moisés, capítulo número 33. Éxodo 33, del versículo número 8 al 17, dice: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo,
Todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Nosotros, como podemos ver o leer aquí, esa comunión con el Señor era pero fantástica. Hablaban, como dice, cara a cara. Y cuando Moisés entraba al tabernáculo, la nube descendía y nadie podía entrar. Era un compañerismo tan hermoso, precioso de parte del Señor con Moisés. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos tener esa experiencia? Pero necesitamos meternos más a leer la palabra, a meditar en lo que nos dice. Y quizás Dios nos da la oportunidad de escuchar su voz. He escuchado a otras personas que hablan, que nos testifican que ellos han tenido la oportunidad de escuchar la voz del Señor. Y qué bueno, qué lindo saber eso. Pero no quiere decir que solamente unos pocos nomás, no, sino que Dios está dispuesto a que todos lo escuchen. Pero nos dejó su palabra para escuchar lo que ahí nos está diciendo. Qué compañerismo, hermano, qué comunión. Como le decía, nosotros no podemos hablar de alguien que no conocemos. Y hemos tomado tiempo para estar en la presencia del Señor. No entendemos todo a cabalidad, no comprendemos todo, es cierto, somos seres humanos, imperfectos, débiles, limitados en todo, pero el Señor nos ama, el Señor nos quiere usar para su gloria y su honra. Y podemos decir, como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y yo diré, hermano, por tener ese privilegio debe ser maravilloso. Y que el Señor nos diga: pues anda, mi presencia va a ir contigo. Y Moisés, claro, le dice: si tu presencia no va a ir conmigo, mejor no nos saques de aquí. Es que lo más maravilloso es tener comunión con el Señor, tener esa experiencia de vivir con Él, agarrados de la mano, sabiendo que el Señor nos bendice en nuestra salida, en nuestra entrada, sabiendo que Él está pendiente de todo lo que nos puede suceder. Porque nuestro Dios es un Dios amorosamente bueno. Y debemos tener comunión con Dios. Tenemos que aprender. ¿Llegaremos a esta manera de tener comunión con Dios? No lo sé, pero se puede. Porque Moisés lo hizo. Y si Moisés lo hizo, siendo un hombre, también lo podemos hacer nosotros. Pero lógico, hay que pagar un precio. Y ese precio es orar más, buscar más del Señor y, sobre todas las cosas, tener compañerismo con Dios, tener comunión con Dios. Recuerde, ahí en Apocalipsis 3:20 el Señor siempre está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me deja entrar, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener comunión con nosotros. No sé qué está esperando usted. Una invitación especial, ya más que esto, imposible.
Dios quiere tener comunión con nosotros y vamos a tomar tiempo para hacerlo. Pero sobre todas las cosas, para ser usado por Dios, tenemos que ser obedientes. Porque ¿de qué vale que, digamos, yo quiero tener comunión con Dios, yo quiero ser usado por Dios y no obedezco lo que Dios quiere? Si de pronto el Señor me habla y me da un mensaje para llevar a un hermano, una hermana, y ese mensaje es muy brusco, muy duro, y voy a decir, no, Señor, no, 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 mejor no, prefiero quedarme quieto, prefiero quedarme callado. Si tú quieres ser usado por el Señor, tienes que ser obedientes. Tienes que ser obedientes, si no, no pasa nada. Entonces, ¿para qué quieres que Dios te use? ¿Lo más dar noticias buenas o dar todas las noticias? Y recuerde que siempre Dios tiene buenos pensamientos y vamos nosotros a dar también buenas noticias. Recuerde que como decía Job, si yo sé recibir la bendición y lo bueno, también necesito o puedo recibir todo lo malo también. ¿Por qué? Porque está mi Dios conmigo. Él tenía una relación con el Señor, le conocía al Señor. Y nosotros debemos también ser obedientes. En 1 de Samuel, capítulo número 15, es la historia del rey Saúl. Dice en el versículo número 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces, para ser usados por el Señor, hermanito, hermanita, si hay ese anhelo en su corazón, desde luego debe existir, ser usado por el Rey de Reyes, Señor de Señores, uno tiene que obedecer la palabra de Dios, al pie de la letra, tal como el Señor nos dice. Ahí no vienen nuestros principios éticos o nuestros principios filosóficos de nada, nada por el estilo. Uno tiene que obedecer al Señor. En este caso, le mandó al rey Saúl que destruya totalmente a Amalek. ¿Y qué hicieron? Se llevaron lo mejorcito, lo más gordo del ganado, y también le perdonaron la vida al rey, y supuestamente le iban a ofrecer en sacrificio delante del Señor. Eso no fue lo que le mandó el Señor. El Señor le mandó a que destruya completamente. Claramente le dice, no, aquí. Dice, y Saúl respondió, de Amalek los has traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y no le respondí. Di, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová.
Y Saúl respondió, todavía, mire, tenía excusas, porque siempre el ser humano siempre se escuda en algo, pero por esto, por lo otro. ¿Qué tal si el Señor te manda con un mensaje a una persona y tú analizas el mensaje y dices, no, no le voy a dar, pobrecito, ¿cómo va a sentir? Si es la palabra del Señor, la palabra del Señor se va a cumplir y tú tienes que obedecer si Él quiere ser usado por el Señor. Si no, mejor olvídalo. Uno tiene que aprender a ser obedientes al Señor. Y vale la pena, hermano, ser obediente. Como nos dice la palabra, tenemos un ejemplo a seguir que es nuestro Señor Jesucristo, que Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció al Señor, Él obedeció al Padre en todo. Y eso nos muestra que si el Señor obedeció, nosotros también podemos obedecer. Si Él nos da también la fuerza, la fortaleza para anunciar su palabra y para salir en victoria, para darle todo el honor que le corresponde y vivir para Dios de una manera maravillosa. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo somos llenos del Espíritu Santo. Si usted ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo y si tiene usted la convicción que recibió a Cristo Jesús, usted tiene que obedecer y hacer la obra que Dios le ha mandado, porque el Señor le ha capacitado. Aquí uno tiene que derribar todo pensamiento conflictivo negativo y saber que el poder de Dios está reposando en ti. Y poder decir, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás el Señor te manda a orar por algún enfermo, pues tienes que hacerlo, le tienes que obedecer. Y recuerda, el poder del Espíritu Santo está en ti. No se ha ido, Él está en ti. Recuerda esto, siempre esta verdad. Y el Señor te quiere usar para la gloria y honra de Él. En el libro de Joel, vamos a dar un repaso que nos dice la palabra. Joel está en los profetas menores. Joel está antes que Amós. Déjame dirigirte. Primero está Oseas, después está Joel. Joel capítulo número 2, versículo número 28 al 32. Dice la palabra del Señor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Recuerde que el poder de Dios fue prometido. Claramente aquí nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Entonces tenemos que estar seguros, convencidos, el Espíritu Santo está con nosotros. Y Él está para darnos poder. No para sentirnos que somos súper privilegiados y los campeones de la fe, no, sino para honrar al Rey y para obedecer la palabra que el Señor nos ha dado. Para hacer la obra porque el Señor nos salvó, porque el Señor pudo elegir a otra persona, pero te vio a ti, te eligió a ti. Y eso es algo maravilloso. Que el Señor nos escoge entre todos para ser usados por Él. Y debe haber ese anhelo, ese deseo de ser usados por el Señor. Recuérdate, repito una vez más, el Espíritu Santo está morando en ti. Y tú no tienes que poner peros ni nada por el estilo y decir, pues yo no entiendo a cabalidad. El Señor dice en su palabra que iba a venir el Espíritu Santo y justamente en el libro de Hechos, capítulo 2, ahí habla claramente que el Espíritu Santo vino. Dice que los discípulos estaban juntos orando en el aposento alto y de pronto vino el Espíritu Santo y les comenzó a dar para que hablasen en otras lenguas. Y de ahí todas sus vidas cambiaron. Pedro, el cobarde, aquel que le negó al Señor, una vez que recibió el Espíritu Santo, se volvió un predicador, un tremendo predicador.
Imagínese tanto así que en su primer mensaje, 5,000 personas vinieron a los pies de Cristo y del segundo, 3,000 más. En 2 mensajes, imagínese, vinieron 8,000 personas. Y ahora quizás se necesita 8,000 mensajes para que una persona se salve. Así estamos nosotros. Cuando la iglesia debe estar llena del poder del Señor y entendiendo claramente que el Espíritu Santo está con nosotros. El mismo Espíritu Santo que estaba con los discípulos es el que está con nosotros, es el que está en nosotros. No es otro, no ha cambiado. No es nomás que le yo vine solo a los judíos o vine solo a los israelitas. No, él vino para todo aquel que en él cree. Porque Pedro también dijo, y esta promesa es tanto para ti, para tus hijos y para cuanto el Señor llamare. Entonces tenemos nosotros esa ventaja tan hermosa, hermano, de ser usados con el Señor y tenemos el Espíritu Santo. Si nos pide algo, nosotros tenemos que obedecer y de ahí va a empezar la aventura con el Señor. Ser usado por Dios es la cosa más maravillosa que cada uno de nosotros necesita aspirar. Porque ya, hermano, ya tenemos la salvación, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, hemos visto la bendición de Dios, como hemos ido avanzando, hemos ido prosperando, pero falta algo más. Y ese algo más es que Dios nos unja, ¿para qué? Para predicar su palabra. Y de hecho ya tenemos, como dice también, la unción del santo. Vayamos al libro de Mateo, capítulo número 10. Mateo capítulo número 10. Qué hermoso es, hermano, repasar la palabra y saber que Dios nos está guiando de una manera efectiva para conocerle más y más. Mateo capítulo número 10. Mire con qué autoridad el Señor envió a sus discípulos, les envió a ministrar. Dice la palabra del Señor aquí en Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a enfermos. Mire qué hermoso poder, qué hermosa autoridad el Señor dio. Y esto no dio solamente a los discípulos, sino a la iglesia. Nosotros somos parte de esta bendición. Tenemos que decirle al Señor, obedeciendo sus palabras, ser usadas por Él, entendiendo, como le dije hace un momento, que ya tenemos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Y qué dice? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia. Necesitamos pedirle a Dios que nos hable de una manera, si es necesario, audible, para creer en su palabra. Y para decir: Señor, tu palabra dice, yo lo creo. Porque inclusive el Señor nos dice que nos iban a proveer lo que nos hacía falta. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ellas sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ellas. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es predicar la palabra del Señor y decirle al Señor: gracias porque tú me has enviado a ministrar. Esto no es solamente para los preparados, es para todos. Cuando usted comienza a leer la palabra del Señor, no entiende nada. Yo, hermano, eso me pasaba. Yo no entendía a cabalidad todo, aunque tenía cierto conocimiento de religión, no del Señor.
Y el Señor puso en mi corazón ese anhelo, ese deseo de conocerle más, sin saber que un día Él iba a llamarme a su servicio. Él me iba a llamar para encargarme a que haga entender la palabra a muchas personas, para predicar este mensaje tan hermoso que tenemos, que solamente hay salvación en Cristo Jesús y que somos llenos del poder de Dios. He visto tantos milagros, maravillas y todo, pero hay ocasiones que uno pasa y atraviesa ciertos problemas. Estamos en un mundo tan malvado, tan incierto. ¿Qué es lo que podemos nosotros decir? Que también nosotros nos toca sufrir. Amén, hermano. Como dice, muchas son las aflicciones del justo. O sea que sí hay, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Y siempre tengo en mi mente, en mi corazón, el problema viene, y así como viene, así también será. Es como el agua. Cuando se hierve, echa burbujas y se apaga el fuego, a la final esa agua llega a su nivel y luego se enfría. Es muy importante entender esto. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Y saber que estamos en las manos del Señor. Y tener este mandamiento justamente de amor. Esto es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. En Juan 15, algo que nosotros siempre debemos tener en la mente y el corazón es justamente el amor del Señor para compartir con cantidad de personas que necesitan ser tocadas por el poder de Dios. Juan 15, 9 al 17 dice, como el Padre me ha enviado, como el Padre me ha amado, así también yo os amado, permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permanecer en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Sobre todas las cosas, el amor de Dios. El 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Pedirle a Dios que nos llene de amor hacia las demás personas. Cumplir el mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que cada día decirle, Señor, ayúdame a perdonar a aquel que me ofende, aquella persona que ha hablado mal de mí. Ayúdame a perdonar, porque de esa manera yo no pierdo la comunión contigo. De esa manera no peco y siempre estoy lleno del poder tuyo, porque quiero ser usado. Y le alabo y le bendigo al Señor porque durante mucho tiempo me ha dado las fuerzas, la fortaleza para superar cualquier problema que ha venido a mi vida. Y ahí está el Señor dándome la fuerza, la fortaleza para seguir confiando en Él y seguir adelante. ¿Por qué? Nuestro Dios es bueno. Y el Señor, como nos dice, siempre está queriendo tener comunión con nosotros y somos llamados a tener comunión todos nosotros juntamente con el Señor y tener ese compañerismo. En Primera de Corintios capítulo número 1, versículo número 1 al 10 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice la palabra acá? Versículo número 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
que Él es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces cada día tenemos que tener esa comunión con Dios. Recuerde que el día de Pentecostés trajo consigo unas manifestaciones exclusivas del Espíritu, además de un gigantesco avivamiento. Sin embargo, debemos comprender que la gente que menciona la palabra de Dios eran tan susceptibles de fallar como lo somos nosotros hoy, y que Dios puede obrar en nuestra vida de una manera tan milagrosa como lo hizo entre los creyentes de la iglesia que estaba comenzando. Somos parte del plan de Dios para alcanzar a este mundo. Así que recuerde, lo que debe haber en su corazón es ser usado por Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Gracias, Señor, que hay en nuestros corazones de ser usados por Dios. Pero ayúdanos cada día a obedecer tu palabra y recordar que somos llenos del poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que nos refrescas la memoria y te pido que cada día tu nombre sea glorificado con nuestros labios. Siempre te daremos toda la gloria, el honor y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerde, qué privilegio ser usado por Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén.